Muy buenas. En este vídeo vamos a resolver el problema 5 de la primera hoja de problemas de la asignatura de biofísica. Y nada, en él nos piden que calculemos la variación de entropía del universo que tiene lugar cuando se enfría un litro de agua, que está inicialmente a 37 grados, cuando éste se atempera en un ambiente a 17. Vale, yo supongo que esto significa que, bueno, tenemos el litro de agua a 37 grados, lo vamos a dejar un ratito y va a alcanzar 17 grados centígrados, es decir, se va a enfriar unos 20 grados. Nos dicen que supongamos que todo el calor del litro de agua va a parar al ambiente. Es decir, el calor perdido por el vaso o por el litro de agua lo gana el ambiente, ¿no? El entorno. Y luego nos preguntan qué tipo de proceso tiene lugar. Cuando nos preguntan qué tipo de proceso, yo me imagino que se refieren a que si es un proceso reversible o irreversible. Y nos dan como datos el calor específico del agua en el sistema internacional. Entonces, nada, vamos allá. Lo primero que vamos a hacer, bueno, pues es calcular la variación de entropía del universo, ¿vale? Nosotros entendemos como universo termodinámico, de una manera simplificada, lo siguiente. Tendríamos nuestro litro de agua, supongamos que está pues, en cualquier tipo de recipiente, una botella o un vaso, lo que se os ocurra, ¿vale? Tendríamos aquí nuestro litro de agua y este va a ser, digamos, nuestro sistema termodinámico, ¿vale? Nuestro sistema. Luego, la habitación en la que se encuentra este vaso podemos considerar que es el ambiente y, bueno, en termodinámica le llamamos entorno, ¿vale? Entorno, sí, o ambiente, ¿no? Entonces, nuestro sistema y nuestro entorno conforman lo que llamaríamos el universo termodinámico, ¿verdad? Entonces nos están pidiendo que calculemos la variación de entropía del universo. Entonces, para mí, como el universo es el sistema más el entorno, podemos escribir lo siguiente: variación de entropía del universo, a ver, variación de entropía del universo es igual a la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del entorno, ¿no? Del ambiente, digamos. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer entonces nosotros es calcular el qué. Pues tenemos que calcular, por un lado, la variación de entropía del sistema, luego tenemos que calcular la variación de entropía del entorno y luego lo tenemos que sumar, ¿vale? Cuando nosotros conozcamos cuánto vale la variación de entropía del universo, podremos clasificar el proceso como reversible o irreversible, que yo creo que es a lo que se refieren, ¿no? Entonces, venga, vamos allá. Lo primero es calcular la variación de entropía del sistema, ¿vale? Nosotros, por definición, sabemos que la variación de entropía se calcula de la siguiente manera. Variación de entropía, por lo general, es la integral del calor del proceso en cuestión partido la temperatura, ¿vale? Nosotros aquí lo que tenemos es un proceso de enfriamiento, es decir, un proceso en el que el agua, bueno, pues pierde un poco de calor, ¿no? Porque disminuye su temperatura. Entonces, el diferencial de Q de un proceso de enfriamiento es muy sencillito. Es masa, poder calorífico o calor específico, por diferencial de temperatura, ¿vale? Partido de la temperatura. Y el proceso va desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2, ¿vale? Este es la variación de entropía de mi sistema, que sería mi vaso de agua o del recipiente que tengamos, ¿vale? Entonces, venga, nosotros sabemos que la masa es una constante, la C también, entonces me queda la integral de diferencial de t entre t, ¿vale? Esta integral tenemos que estar hartos de hacerla. Integral de diferencial de t entre t, ¿cuánto vale? Lo tenéis que saber. Eso es el logaritmo neperiano de t, ¿vale? Luego hay que aplicar la regla de Barrow entre los límites t1 y t2, ¿vale? Entonces, ¿qué me queda? mc logaritmo neperiano de t2 menos logaritmo neperiano de t1. ¿Vale? La resta de dos logaritmos la podemos escribir como el logaritmo del cociente. Es decir, al final del todo me queda mc logaritmo neperiano de t2 entre t1. ¿Vale? Y con esto podemos calcular perfectamente la variación de entropía del recipiente con agua, o sea, del agua, ¿no? ¿Tenemos los datos? Sí, nos dicen que es un litro de agua, ¿vale? Tenemos que saber que la masa de un litro de agua, bueno, pues es 1 kilogramo, ¿vale? La C del agua me la están dando aquí, 4.200 julios por kilogramo y por grado Kelvin.
Y luego los Kelvin que tenemos son 37, que, vale, 37 grados centígrados, que en Kelvin son 273 más 37, o sea, 310. Y luego 17, ¿no? O sea, 290. Entonces vamos, o sea, tenemos 1 kilo, 4200 y luego logaritmo neperiano de la temperatura 2, que hemos dicho, la temperatura final son 290 Kelvin, partido de 310. Vale, esto pues hay que hacerlo con la calculadora, naturalmente. Yo creo que daba menos 280, lo había hecho antes, menos 280,103 creo que daba. En julios partido Kelvin. Así se mide la entropía, ¿no? En julios partido Kelvin. Esta es la variación de entropía de mi sistema, ¿de acuerdo? Vamos a calcular ahora la variación de entropía del entorno. Pensad que el entorno gana el calor que pierde el agua, ¿vale? Pero hay una diferencia muy importante. El entorno, supongamos una habitación muy grande o el universo, el resto del universo, no va a cambiar su temperatura, ¿vale? Pensad de esta manera. Si yo tengo un vaso de agua caliente a 37 grados y lo dejo enfriarse, ¿vale? Yo voy a notar, o podríamos pensar que la temperatura de la habitación va a aumentar. O sea, el vaso de agua se está enfriando. El calor que pierde el agua lo está ganando la habitación. Pero pensad una cosa, o sea, porque un vaso de agua se enfríe, el calor que pierde no va a servir, no es suficiente para hacer que la habitación cambie su temperatura. ¿Esto qué significa? Significa que la temperatura del ambiente, es decir, la temperatura del entorno, al principio es 17 y al final también, ¿vale? Entonces, hay una diferencia importante. Teniendo en cuenta que el proceso que sufre el entorno es a temperatura constante, pasa lo siguiente. Mirad, la variación de entropía calculada para el entorno, empezamos igual, integral del diferencial de calor que gana el entorno, ¿vale? Partido de la temperatura. Claro, como la temperatura es constante, sacamos la temperatura y me queda integral de diferencial de Q. ¿Cuál es la integral de diferencial de Q? Pues el calor, ¿vale? Entonces mirad, me queda 1 partido T, que es la temperatura del ambiente, claro, es constante, ¿no? Eran 290, o sea, el ambiente no va a calentarse, y multiplicado por el calor, o sea que podemos dejar aquí el calor, ¿vale? Entonces, este es el calor que gana el entorno, ¿de acuerdo? Entonces, me toca calcular qué calor gana el entorno y dividirlo por la temperatura, 290, ¿vale? La temperatura ambiente. Entonces, vamos a calcular el calor que gana el entorno o el ambiente. Podemos decir lo siguiente, el calor que pierde el agua más el calor que gana el entorno tiene que ser 0. O sea, el balance de energías es 0, ¿vale? Lo dice el problema. El calor que gana, o sea, el calor que pierde el agua es el calor que va a parar al ambiente, al entorno, ¿vale? Eso nos lo dicen, ¿no? Entonces yo de aquí voy a despejar. Simplemente podemos decir lo siguiente. El calor del entorno es igual a menos el calor del agua, ¿no? Y el calor del agua lo sabíamos, es mc, ¿vale? Y bueno, el diferencial de calor dijimos hace un ratito que era diferencial de T. Si queremos el calor entero habría que integrar, entonces es simplemente la integral de diferencial de T, ¿vale? Entonces me quedaría esto, entre T1 y T2, ¿vale? Y poco más. La integral de diferencial de T es T, entonces evaluar entre T1 y T2, pues nada, muy sencillito, T2 menos T1, así de fácil, ¿vale? Entonces vamos a calcular este calor. Me sale la masa de agua, que es 1 kilo, bueno, sería menos 1. El calor específico del agua es 4200, temperatura final 290, temperatura inicial 310. Esto, si no me equivoco, sale menos 20 por menos, que sería más 20 por 4200, 84.000, ¿no? Me parece, positivos. Entonces prácticamente lo tenemos aquí, para terminar ya. Serían los 84.000 positivos, 84.000 julios del calor ganado por el entorno, partido de la temperatura, la temperatura ambiente, que son los 17 grados, o sea, 290.
¿vale? Y nada, pues os digo lo que me sale. 84.000 entre 290, 289,66, ¿vale? 289,66. De nuevo la entropía, pues la medimos, o sus unidades son julios partido Kelvin, ¿vale? Ya tenemos la variación de entropía del sistema y la variación de entropía del entorno, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí. La del entorno sería esta. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos calcular, si queremos, la variación de entropía del universo, ¿verdad? Sería la suma de las dos. Vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí variación de entropía del universo, que es la variación de entropía del sistema, más la variación de entropía del entorno, que eran, si no recuerdo mal, menos 280,103 más, bueno, coma 1 o coma 10 más 289,66, ¿vale? Y esto me da pues 9,56 julios partido Kelvin, ¿vale? Que es una cantidad positiva, ¿vale? La variación de entropía del universo tenemos que saber obligatoriamente, esto es un poquito de teoría, tenemos que saber que o bien es positiva, ¿vale? Lo cual nos indica que el proceso es irreversible, o bien es igual a 0, lo cual nos indica que el proceso es reversible. Entonces, en este caso está claro, al ser la variación de entropía del universo una cantidad positiva, estamos ante un proceso irreversible, ¿vale? Y eso era lo otro que nos preguntaban en el problema, que cómo es el proceso, ¿no? ¿Qué tipo de proceso tiene lugar en este enfriamiento? Pues un proceso irreversible, ¿vale? Así que bueno, esto ha sido todo, espero que os sirva de ayuda y nada, cualquier duda o idea que se os ocurra podéis dejarme un comentario. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.